Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 719. Bueno, y están, como les habíamos informado, en nuestros estudios ya la doctora Paulina Araujo y el doctor Germán Rodas. La doctora Araujo no necesita presentación, además tiene siempre la gentileza de acompañarnos, no solo a este medio, sino en general a los medios de comunicación. Es catedrática, y el doctor Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, tampoco necesita mayor presentación, catedrático universitario, historiador. Bueno, es socialista también, eso ya no es nuestra culpa, sino de él. Doctor Rodas, un poquito antes de tomar el tema de la corrupción y de la comisión, a propósito, ¿cómo está el tema del Partido Socialista, que parecería recuperarían el papel protagónico aquellos que fueron dejados a un lado en estos 10 años? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Paulina, buenos días. Los que somos de convicción socialistas, y que no es que nos pertenecemos a la lista 17, entre otros sectores, enterados de un supuesto congreso, hace pocas semanas, apelamos de esa decisión, porque era un congreso espurio. Yo siempre he creído que el correísmo, para darse la mascarada de un grupo de izquierda, se inventaron primero ese grupo sincrético que se llama Alianza País, y de otra parte asaltaron al Partido Socialista y tenían a su servicio a varias personas, entre ellos, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión de Archivo, la señora Silvia Salgado, a otras personas que les dieron algunos carguitos, fueron embajadores y diplomáticos ante Palestina, en Venezuela, en Cuba, etcétera. Y otros sectores, es decir, esta apelación provino de un sector histórico, digamos. Firmamos la apelación Víctor Granda, Manuel Salgado, entre otros, quien habla. Y otros sectores del partido también que apelaron porque nunca fueron tomados en cuenta, debido a que el correísmo le interesaba, aparte de la mascarada de llamarse socialista, extraer o impedir una relación adecuada con el movimiento social, porque tenían que dividir. Entonces los sectores sindicales y sociales también se marginaron de ese partido. El Consejo Nacional Electoral, en vista de estas circunstancias y de las apelaciones y de la racionalidad construida a propósito de la apelación, nombró una comisión representada por todos estos sectores, incluido por el oficialismo existente en el Partido Socialista, con la finalidad de que busquen un acuerdo, y ese acuerdo suponga llegar a congresos doctrinarios e ideológicos, porque eso nos parece a nosotros importante. No se trata de tener un aparato político electoral que se reactiva en elecciones, sino un instrumento, como ha sido siempre desde el año 26 de su fundación, que sea capaz de discernir temas fundamentales de nuestra patria. Y por otro lado, que vaya a un congreso, llamémosle un congreso unitario, un congreso que tome cuentas a quien hay que tomar. Ese es el proceso en el que está en marcha, con una dirección ¿Usted cree que hay la posibilidad de que se recupere el Partido Socialista y vuelva a ser esta organización social donde se delibera y no solo el membrete que respalda a un caudillo? Yo aspiro que aquello ocurra. Por eso no nos hemos desafiliado, no nos hemos ido, hemos sido críticos al interior, hemos formado parte de un sector que se llama Renovación Socialista. Que ha estado activo, tiene un periódico virtual. Tiene un periódico, así es. Y tiene vinculación con el sector social, que es lo importante. Parte de la corrupción ha sido la división del movimiento social, de los movimientos políticos, de toda organización. Así es, parte de la corrupción es atraparse determinadas ideas, como aquellas de tener la grosería y la falta de cara, diría yo, para llamarse socialistas, estas gentes que nos gobernaron por una parte, y en segundo lugar, parte de la corruptela ha sido asaltar todo lo que podían y dividir todo lo que podían. Necesitaban el membrete de socialistas, y entonces ocurre que les fue lo más práctico. Hicieron un congreso con la policía dentro del congreso, en Bolívar. El GIR estuvo dentro del congreso del Partido Socialista,
actuaba... es donde sacaron a Enrique Ayala. Claro, donde le agredieron a Enrique Ayala y donde intentaron sacarnos a algunos de nosotros. Como no lo hicieron. Se suspendió el Congreso. No, se fueron a reunir en el local del Tribunal Electoral de Bolívar, un grupo de amigos, y allí resolvían nombrar las directivas y tenían un consejo electoral que les ratificaba y les reconocía. Claro, que respondía a los intereses políticos, y entonces las cosas marchaban de esa manera. De tal manera que, como usted comenzó diciendo, que además soy socialista, sí. Pero creo que tengo la característica, primero, de haber militado ahí a casi 37 años, 38 años, no me he movido a ninguna otra tienda política, no pienso hacerlo, es una convicción, es una forma de vida, y es una actitud frente a la historia de este país, de tal manera que, más allá de las contingencias del aparato político electoral, uno mantiene una convicción que creo que es importante. Así es. Gracias, doctor Rodas. Doctor Araujo, bienvenida, buenos días. Paulina, hay una sensación, y el día de ayer analizábamos también aquí, de impunidad y de que no pasa nada. Y parecería que las denuncias todas hechas, incluso documentadas, presentadas, tienen un dique, o en la fiscalización de la Asamblea Nacional, o lo que es peor, en la Fiscalía. Y pese a que ya se cambió de fiscal, es verdad que es interino y todo, esto sigue ahí parado. Usted, como penalista, como catedrática, ¿qué pasa en la Fiscalía? ¿Qué pasa con todos estos casos? Antes de continuar con otras cosas muy puntuales que podrían llevarnos a entender qué es lo que está pasando en la justicia. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias la invitación, Francisco, el doctor Rodas. Para mí un honor compartir panel con él esta mañana, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Pues bien, para mí no creo que estemos hablando de una sensación de impunidad, sino más bien una triste realidad de ver cómo toda la institucionalidad del Estado no está respondiendo como la sociedad demanda. Y pienso que esto se da porque no se hace uso de las herramientas que tenemos. Usted mire que el presidente de la República hace unos días, sobre pretexto de anclarse en su discurso de que se lucha contra la corrupción, insta a todos los ciudadanos a denunciar, cuando al parecer olvidan que una de las potestades de Fiscalía también es actuar de oficio. Es más, debería hacerlo, no esperar que le pongan la denuncia para ahí que se inicien las investigaciones y empiece a mover el aparato estatal para ver qué es lo que ocurrió y quiénes son los responsables. De ahí que desde un discurso oficial, una vez más se le deja a Fiscalía que actúe reactivamente, cuando lo que buscamos es una acción proactiva de ver qué es lo que verdaderamente ocurrió. Exactamente, es un rol constitucional. Primer punto. Y luego, si es que efectivamente ya hay denuncias y empiezan a tramitarse, hay otra herramienta que la verdad yo no logro entender qué pasa, por qué Fiscalía no la emplea, y es el poder pedir medidas cautelares reales. ¿Qué implica esto? Prohibición de enajenar bienes, que se retenga el dinero de los procesados en las cuentas, lo cual ayudaría también mucho a seguir la ruta del dinero sucio. Mírese que en el caso del señor Fernando Alvarado, el fiscal solo lo pidió cuando el señor ya se sacó el grillete y se fue. Es decir, durante ese tiempo que él tenía el grillete, que estaba en el Ecuador, negociando sus bienes. Tranquilamente, no tenía prohibición alguna de hacerlo. Entonces, evidenciamos, no sé si sea una falta de conocimientos de cómo afrontar una investigación penal, o simple y llanamente órganos que no están respondiendo con las herramientas que tenemos. Porque también de parte de la Asamblea le venden otro discurso de que hay que aprobar ciertas leyes para ahora sí luchar contra la corrupción. Cuando leyes tenemos, el problema es que no las aplican. Y el ámbito penal requiere prontitud, requiere una respuesta inmediata del Estado, porque solo así se manda el mensaje de que nuestro órgano estatal no va a tolerar inconductas, y así usted pudiese ver cómo avanzan los procesos y ante todo resultados. Aún asumiendo que los responsables, que es lo que parece que la gente pide, que estén tras las rejas, estuvieran aquí, ¿qué certeza tenemos de la reparación
al erario público del dinero del que se ha abusado. Y para eso usted encontrará 1001 pretextos de todos los estamentos del Estado, de que es muy difícil, de que tengo que ir a firmar un convenio en China. O sea, siempre encontrará no una respuesta pronta, contundente, valiente frente al fenómeno delictivo, sino que siempre a través de discursos seguir entreteniendo lamentablemente a la sociedad ecuatoriana. Porque no hay semana en que no le lancen un tema concreto, pero tema que se va a difuminar en el debate social y no termina de aterrizar lo que se espera, que al fin de cuentas es que los órganos del Estado actúen y acaten nuestras normas. Que existe el Estado de Derecho, ¿no? Exactamente, que el Estado funcione y sirva a los ciudadanos, esto en la instancia de la justicia penal, y no ver que el propio Estado, sea del estamento que fuere, prácticamente le deja a los ciudadanos, bueno, si usted no denuncia no podemos hacer nada, lo cual es trastocar cómo nuestro Estado está estructurado. Claro, el señor presidente decía en un tuit, ¿cómo quieren que se controle si no lo denuncian? ¿Cómo quieren que se castigue si tienen temor a las represalias? El cambio debe empezar por cada uno. Hoy más que nunca la lucha contra la corrupción es tarea de todos. Pero además en el discurso el señor presidente Moreno, a propósito de las fiestas de Cuenca, dijo lo siguiente. Comparto la frustración de quienes exigen que los castigos lleguen con más celeridad y de manera más estricta. Si yo hiciera lo que me da la gana, ya tendré en la cárcel a algunos, a varios, a muchos, pero no es así como funcionan las democracias. Soy respetuoso de las instituciones y soy demócrata. Hay procesos y tiempos legales. Los que hoy jugan, hace menos de 2 años, tenían todo el poder, todos los poderes y se creían intocables. Hoy hemos desnudado su corrupción. El país entero conoce lo que hicieron y exige que respondan por sus actos. Bueno, ahí hay una posición, yo estoy respetando, dirá, la división de poderes, no soy como el anterior que metía la mano en la justicia. ¿Qué mensajes dice? Vea, el que comparta la frustración, bueno, sigue en la retórica, ¿no? Sigue en el hilo de un discurso de que luchan contra la corrupción, pero sí me llama la atención que diga que es respetuoso de las instituciones cuando hace semanas el secretario de Comunicación de la Presidencia salió a decir que el Poder Ejecutivo iba a ordenar la prohibición de salida de todos los correístas. Entonces, ya le digo, para mí no hay una concordancia ni siquiera de discursos. No creo que haya la prolijidad que se necesita para el ámbito penal de saber las normas y de adelantarse a los delincuentes. Acá reaccionamos ya cuando vulneran las medidas cautelares, se van, mandan videos. Y ojo, que lo que el señor Alvarado se fue no es del gobierno anterior, porque siempre le culpan al gobierno anterior, que recibieron todo en pésima situación, que lo hicieron, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el gobierno actual? El presidente Moreno, el diciembre pasado, ya va a ser 1 año, que él indultó a 2 personas por delito de peculado. Entonces, yo sí le preguntaría al presidente Moreno, con todo respeto, usted nos dice, denunciemos, no tengan miedo. Sí, pero lo único que esperamos es que al final de un proceso usted no los perdone, porque lo contrario no ganamos ese efecto de que quien verdaderamente delinquió por acción y omisión, ojo, porque acá los que han omitido cumplir su deber jurídico también de esos delitos que se han perpetrado, también deberían estar siendo investigados. Y de esos procesos no hay nada. Del propio señor Glass, vemos cuando se le sentencia en primera instancia, se instó a Fiscalía que de los delitos verdaderamente graves se inicie la investigación. Dígame usted, ¿en qué ha acabado eso? En nada. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad está hablando de otro tema. ¿Qué pasará esta semana para que el resto se siga acumulando y sigamos con esa sensación? Sí, que la dice el presidente, es de frustración, pero da la casualidad que los ciudadanos no tenemos el poder estatal, que sí tiene Fiscalía, los jueces y los tribunales, de los cuales esperamos respuesta, pero lamentablemente los días siguen pasando y seguimos viendo que en los procesos iniciados los principales responsables incluso se siguen burlando del sistema. Doctor Rodas, la Comisión Nacional Anticorrupción, que representa a los sectores sociales y que ha luchado y ha sido reconocida por esa lucha,
encuentra que los procesos que ustedes iniciaron, las denuncias que plantearon, han encontrado un cauce en este año y medio. ¿Hay una respuesta? ¿Tienen algo de decir si esto ya conseguimos por fin? Vea, yo creo que, estimado Francisco, que lo que señala la doctora Paulina Araujo tiene mucho de verdad. Hay muchos temas de denuncias nuestras que hemos retomado, porque claro, en el primer momento los archivaron o nos persiguieron por haber hecho la denuncia. En un segundo momento insistimos en las denuncias, nos reunimos con el fiscal el actual fiscal, el subrogante, nos ofreció constituir una comisión que inmediatamente active las cosas, una comisión para darle seguimiento, pero precisamente no ha ocurrido aquello. Es decir, se represa nuevamente las denuncias, la investigación, y claro, podría yo decir que en términos generales que estamos otra vez intentando acelerar las cosas sobre la presión y no sobre este comportamiento que correspondería, en este caso a Fiscalía, a mover las cosas de manera más ágil. Y también incluso se producen sin denuncias, como dice la doctora Araujo. Claro, y sobre temas de fondo, Claro. porque yo coincido con que los temas de fondo están quedándose a un lado. El tema de Odebrecht ya está medio olvidado, es decir, es una especie de cortina de humo. También sirve para la campaña electoral algunos precandidatos, seguramente ya está ocurriendo, va a ocurrir, pero el tema de fondo no se avanza. Y yo le quiero comentar algo. Fíjese, en el caso de los hermanos Alvarado, la Comisión Anticorrupción en febrero de este año concurrió al SRI y presentó la denuncia por defraudación tributaria de los dos hermanos a propósito de sus declaraciones de impuestos y contrastando con sus ingresos. Simple y llanamente, una especie de matemática simple. Un cruce de cuentas. Así es. Y sin embargo, el entonces director del SRI brilló por su ausencia y hasta ese momento no ha ocurrido nada. Tampoco le porque dan fíjese una que respuesta de eso. Sí, no ha habido ninguna respuesta, porque fíjese que el saliente que era, no recuerdo el apellido de este momento, del Orlando. Orlando, de apellido Orlando, no nos respondió absolutamente nada, entregándole la información personalmente absolutamente clara. En el tema de la Fiscalía, el caso Caminosca tampoco está olvidado absolutamente, y este caso viene endosado con Manduriacu, porque al denunciar a Manduriacu, nosotros ya hicimos la demostración de que Caminosca era un caso concreto. Pero algo más, en el caso Caminosca, cuando se planteó el tema, se entregó hasta las cuentas en donde deberían estar los recursos que entonces nosotros entendíamos que habían sido manejados de forma arbitraria. Y la entrega de esas cuentas, ¿qué significó? La entrega de las cuentas significó que tampoco se haga nada en la anterior. Pero ahora el fiscal le corresponde actuar. Y lo que puede ocurrir es lo que dice Paulina. Es decir, cada semana tenemos una novela de corruptela en el país por uno o en otro lado. Es que esto es así, ¿no? La corruptela se denuncia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la directiva del consorcio tal, en los ministerios, etcétera, etcétera. TAME. Ahora el otro vez TAME, ¿no? Sí, de lo de TAME. ¿Y qué está pasando? Se acumulan y en la población, en la ciudadanía, va a comenzar a aparecer un desánimo porque la lectura lo que reconoce simple el presidente, que hace, la frustración. Claro, porque claro, a eso se refiere el presidente, porque la ciudadanía a veces no puede hacer esta distinción de los tiempos de los organismos que intervienen. Estoy hablando del ciudadano de a pie. Y entonces lo que espera es una respuesta inmediata de los organismos que hacen. Sí. No pudimos hacer la fiscalización y la toma de acciones respecto de la justicia. No se pudo trabajar en esa línea, no hubo la evaluación, siguen siendo los mismos jueces que siguen actuando de la manera que se les ocurre, los mismos jueces siguen actuando de la manera que se les ocurre. Es decir, hay un entramado que no se ha podido romper. Eso es cierto, eso es lo que miramos. ¿Qué hacer es el problema? Y además un hecho adicional, el tema de la recuperación de los recursos
No hay nada. Eso es sí. cero, ¿no? Es cero. Y van a tener la Cierto plata para es. incluso volver. Claro, y cierto es que supieron encubrir, que terceros, cuartos y quintos, pero bueno, hay que tener una serie de conductas que permitan dar seguimiento. Yo recuerdo que el presidente señaló que estaban tras esos recursos. Bueno, esperemos, porque claro, eso tampoco es de un día al No otro. es de un día para el otro. Esas Claro. son- Es un trabajo que han hecho en 10 años. y Con que, todos los claro, poderes claro, cubriéndose por todas de partes. tal manera que algún momento esperemos que haya una respuesta, pero es el punto en el que la ciudadanía, el gobierno, el país deben asumir una especie de compromiso social sobre la base no solo de la denuncia, sino del seguimiento de las autoridades que están obligadas al cumplimiento de su deber. Creo que esto es importante, ya no es un tema solamente de decir no hay intromisión entre las funciones, eso es bueno, pero quienes están al cargo de esas funciones, por Tienen su que propia asumir. actitud y naturaleza del cargo, deben asumir, como dice la doctora Araujo, inclusive en algunos casos de oficio, porque caramba, toca ir a decirles, O sea, es cumplan de el rol oficio, porque reciben háganlo, además un asuman. sueldo. Sí, pero es que yo ya me voy, es que no tengo tiempo, es que tengo un montón de cosas, cierto es, pero el país Requiere una necesita y respuesta, ¿no? reclama acciones de esa naturaleza, si no ocurre lo que ocurrió en alguna población hace poco, que la justicia comienza a ser tomada por sus propias manos debido a que la gente... indiscriminadamente y claro, sin, claro. y a veces sin Esa razón, es ¿no? Y a veces sin razón. La Sin ley de la razonamiento, selva, digamos, claro. sin razonamiento y sin aplicar ninguna norma, sino como un estado de ánimo frente a lo que significa la crisis en el ejercicio de la toma de justicia y la sanción a los corruptos. Porque sí, hay 4 o 5 presos, algunos de ellos la población se sigue confundiendo, pero si ya les sobreseyen en un sí. caso determinado, ¿qué pasa? Sale por el otro, no ingresa. Hace días veía una entrevista que le hacen al doctor Felipe Rodríguez y decía que le abrió la puerta a Capaya en la cárcel. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en el país? Claro, y ¿Qué que el que ocurre? tiene la tienda de la venta de comestibles es el otro gerente. Es el otro gerente, sí, y entonces... y lo que ocurre es que el otro hace una huelga de hambre mientras se hace tratamientos cosméticos y mientras algunas gentes van allá a darle su apoyo comiéndose un sándwich en la puerta de él. Es decir, ¿qué está pasando en el país? La corrupción es simple y llanamente ahora un gran instrumento para movilizar preelectoralmente a la gente. La lucha contra la corrupción, cuidado, ese sea un riesgo que diluya la realidad de una circunstancia, con lo cual termino este momento diciéndole la circunstancia de intentar asumir a nombre del país una lucha vertical y frontal contra la mafia que nos gobernó. No un discurso. Doctor Araujo, usted ha sido siempre muy apegada, digamos, al derecho, como no podríamos esperar otra cosa, ¿no? Los procesos. El fiscal estará solo, los fiscales que nombraron los anteriores lo estarán cercando, responden a intereses. ¿Cómo evaluar a los que ya están? Al igual que, como nos ha dicho el doctor Rodas, a los jueces, ¿no?, que están en la Corte Nacional y que como nunca salieron todos juntitos a decir, verán, no queremos evaluación, cuando la evaluación está prevista en la Constitución, no es si quieren o no ellos, o si tienen o no derechos, nadie les irrespeta los derechos. Ellos no han respetado los de todos los ciudadanos al tener sentencias como las que han dictado, ¿no? Claro, porque si usted ve los jueces que hoy por hoy tenemos en la Corte Nacional, fueron los mismos jueces que se prestaron a condenar a personas totalmente inocentes. Para ellos era mucho más trascendente seguir guardando el esquema de ese evento ficto del 30S y seguir repitiendo sentencias por aplaudir que el sabotaje, que el terrorismo, que la paralización de los servicios públicos, y hoy por hoy son también los que deciden. Y eso no es lo grave, porque si usted ve, lamentablemente, la corrupción no solo va de la mano con una corrupción económica, es decir, que han abusado de fondos públicos, sino también tenemos la corrupción política, que puede significar una inactividad de los órganos del Estado por querer seguir manteniendo el cargo, por querer seguir manteniendo el poder. Y para eso no actúan como deberían. Y aquí hay un grave peligro, porque no se puede olvidar que se hicieron el Código Orgánico Integral Penal a la medida, porque el dar contratos vulnerando la normativa lo quitaron del peculado y lo pusieron a un mero tráfico de influencias que prescribe en 5 años.
Por eso a mí me preocupa la inactividad, porque yo no sé si Pueden es una estar buscando inactividad la buscando prescripción. a decir, mira, vi el delito, pero lamentablemente Ya ya pasó. el paso del tiempo no nos permite actuar. Y hay otro criterio que se está malsanamente sentando, y lo escuché del señor Fernando Alvarado, de que por unos pequeños montos de dinero es que les persiguen, cuando basta ver nuestras normas. El peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, pero las tres primeras especialmente, son conductas que no tienen cuantía. Es decir, pudieron abusar de $1 como de millones, porque lo que se busca proteger es la eficiencia de la administración pública. Entonces, usted ve, sí es lamentable que personas que quizás sepan que están netamente subrogando o encargados, no realicen que así sea un día, su trabajo tiene que ser impecable. Como usted lo dijo, Francisco, quienes pagamos el sueldo de esos funcionarios somos nosotros. Y lo menos que se espera es que si asumen esas funciones, primero sean responsables con los conocimientos técnicos que requiere. Y segundo, sean lo suficientemente bien parados como para saber cómo actuar. La presión que puede ir hacia el fiscal, no solo de sus propios compañeros de fiscalía, no hay que olvidar que él formaba parte de ese equipo de fiscales, y del sector político y de todo, más amenazas que se sabe que puede haber tenido. Uno entiende humanamente, dice, bueno, capaz que está diciendo, me voy, esto no tolero más. Pero usted nos recuerda y dice, bueno, si asumimos el cargo es para ¿Para qué ejercerlo. se mete a fiscal entonces? O sea, si sabe que puede haber riesgos, y no necesariamente el fiscal general. Todas las personas que están en fiscalía y jueces saben que a qué es lo que van a enfrentar. Van a enfrentar a los delincuentes. Es decir, el trabajo sencillo no va a ser. No en vano se espera, tengan el conocimiento técnico, pero también la fortaleza de carácter como para llevar adelante un trabajo pulcro, un trabajo diáfano. ¿Y eso cómo lo demuestran? Créame que si efectivamente se estaría respondiendo en ese sentido, la ciudadanía lo palparía. No sería desde el presidente de la República el que diga que siente frustración. Imagínese la aceptación, porque me imagino habló más allá de presidente de la República como un ecuatoriano más. Frustración, pero eso ¿con qué se coteja? Con desconfianza en el sistema. Y si bien no esperamos que sea don Lenin Moreno el que nos dé la respuesta a estos procesos judiciales, sí esperamos que las carteras de Estado, los ministerios que funcionan conjuntamente con el ámbito de justicia, también cuenten con profesionales de primera que sepan cómo coordinar operativos, que sean un buen cuerpo auxiliar de fiscalía. Pero si cada uno siempre busca pretextos, no que fue el uno, que el otro, que compréndame que recibimos un país en mala situación, vivimos de pretextos. Y yo sí quiero rescatar algo que dice el doctor Rodas y que es muy importante. Yo pienso que el rol de los ciudadanos, y que debe ser un rol activo, y no solo ahora, sino siempre, debe ser crítico al poder. Nosotros no podemos mantener el esquema de que, bueno, ahora ya no nos gritan, entonces todo lo que haga la cabeza del Estado está bien. No, tenemos que estar vigilantes de cada uno de nuestros representantes que cumplan con su trabajo. Cansa, porque se entiende que deberían cumplirlo sin exigirlo. Y hay otra cosa que no quisiera dejar de decir, porque a mí en lo personal me duele. Cuando los funcionarios creen haber actuado bien, no tienen empacho en salir en rueda de prensa y prácticamente quieren que se les felicite. Porque han hecho lo que deben. Porque han hecho su trabajo. O sea, hemos llegado a un punto en que la gente se alegra cuando hay resultados que deberían ser obvios, deberían ser naturales al ejercicio de un cargo. Entonces, ahí viene nuevamente una sociedad basada en el discurso. Ahora miren cómo ha cambiado. Señores, con todo respeto, usted me dice que ha cambiado, pero los resultados, el Estado en su conjunto no está respondiendo, al menos ni siquiera como usted, el doctor Rodas o yo quisiéramos, sino como nuestro ordenamiento jurídico lo manda. O sea, no es más que acatar las herramientas normativas que tenemos, que para criticarlas están buenos y para leerlas ni siquiera se motivan, porque hay autoridades que claramente incluso desconocen las normas que nos rigen.
Está en línea telefónica el ex legislador don Clever Jiménez, no solo que ha denunciado, sino que ha sido perseguido por las denuncias. Y al escucharle a la doctora Clever, buenos días, le saluda Francisco Roche, está con nosotros la doctora Paulina Araujo y el doctor Germán Rodas, analizando qué pasa con las denuncias de corrupción, esta sensación, decíamos, de impunidad. Y claro, escuchándola a la doctora Araujo, yo suelo decir, y me parece que con este sábado ya son 68 sábados que no nos han insultado. No es para agradecerles, pero vale la pena tomar en cuenta que cambió, digamos, pero la estructura legal de todo, la comunicación está ahí, no se ha movido. Hay un proyecto de ley que también está ahí, que esperemos ver cómo responde y cómo sale en esto de las reformas. Pero Clever, de las denuncias suyas, unas que archivaron como las que le pasó a la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿cómo están? Usted ha hecho un seguimiento, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la entrevista, un saludo a Paulina, al doctor Rodas y a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de este importante medio de comunicación. Las denuncias que he presentado, estimado Francisco, siguen en la Fiscalía. Una parte seguramente estarán archivadas porque ni siquiera eso nos han informado. Y otra gran cantidad de denuncias en varias áreas económicas dentro del país aún siguen archivadas y empolvándose en la Fiscalía General del Estado y en otros organismos de control como en la Contraloría General del Estado también. Y claro, escuchándole a la doctora Paulina Araujo, y podemos ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Yo respeto mucho la posición de la doctora, pero yo considero de que en algo sí se ha cambiado dentro del país. Fíjese usted, yo puedo decir con claridad, por ejemplo, que no solamente en el tema de que ya no nos han dejado de insultar todos los días sábados, como usted manifestaba hace un momento, sino en este momento, por ejemplo, está encausado penalmente el ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano por el atraco de esa vivienda a la familia alemana. Yo diría que en eso hay un pequeño logro, porque en condiciones anteriores, si estuviéramos viviendo como en la última década anterior, eso hubiese sido completamente imposible. Clever, ¿usted cree entonces que sí hay? Lo que pasa es que la doctora Araujo y el doctor Roda nos recuerdan que no es un favor ni una cosa que nos da, sino que es la aplicación de la ley. ¿Usted cree que hay la disposición entonces, la postura de respetando la ley y ejercerla para que no se nos burlen y se vayan poniéndonos cartas? Yo creo que sí, hay al menos el intento de un cambio en el país. Yo creo que hay una pequeñísima voluntad por parte del presidente de la República del Ecuador. Lo fundamental acá es considerar que son 10 años de sometimiento de los poderes del Estado, 10 años de sometimiento de los organismos de control, 10 años de sometimiento de la justicia ecuatoriana. Y es muy difícil en un año o 2 años poder dar una independencia total. Yo creo que ese es el camino que tiene que ir buscando el presidente de la República, es el camino que tenemos que buscar todos los ecuatorianos de bien dentro del Estado, ir buscando una independencia, una autonomía plena de la justicia y de los organismos de control y las funciones del Estado dentro del Ecuador. Solo así lograremos realmente que se haga justicia dentro del país. Y claro, muchos estamos esperando que se combata la corrupción y yo como el que más también espero que se combata la corrupción. Pero para que se pueda combatir la corrupción lo primero que debemos pedir es de que realmente exista independencia de los organismos de control, independencia en la justicia en la justicia ecuatoriana, en la Fiscalía General del Estado, que lastimosamente hasta el día de hoy no vemos una autonomía plena. En eso coincido plenamente con la doctora Paulina Araujo y el doctor Rodas. Yo creo que hasta el momento no tenemos una autonomía plena de la justicia, de la fiscalía, y claro, por eso es de que hasta el día de hoy sigue en la impunidad una impresionante corrupción que vivimos en la última década. Le ruego acompañarnos, Clever, en un momento dado. El doctor Francisco Huerta el día de ayer hacía una reflexión sobre la justicia en el Ecuador y nos dijo esto. La administración de justicia efectivamente está en deuda con el país. Hay jueces probos, ¿cómo dejar de reconocerlo? Hay abogados que distinguen el pueblo ecuatoriano, pero en términos globales es un desastre la administración de justicia. Ayer escuchaba otra grabación de un funcionario, de un abogado, que establecía que todo es pagable, especialmente en la costa, tenía un sentido de sesgo regional. Parece que los abogados y los jueces son mejores en la sierra que en la costa según ese criterio, pero lo cierto es que en general la administración de justicia en todo el país anda mal. Terminar ya también el estado
transición que se le atribuye al régimen de Moreno. Ya tiene que asumir en su segunda fase, segunda mitad de periodo, la condición de gobernante de este país y no de régimen transitorio. Claro, él dice, yo quisiera tener presos a más, pero no depende de mí. Pero entonces, ¿de quién depende? ¿Por qué su bloque legislativo no fiscaliza como es debido en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no hay más gente llamada a la Asamblea? ¿Y por qué más bien allí se interrumpen los procesos en comisiones que están manejadas por el partido de gobierno? Es decir, hay unas inconsistencias mayúsculas que pueden ser toleradas al inicio de un nuevo gobierno, más aún un nuevo gobierno que es parte del viejo gobierno. Sí. Doctor Rodas, el doctor Huerta nos trae también este plano de la fiscalización en la Asamblea, ya no solo reconoce, es posible que estén ahí algunos jueces probos y que hay que reconocerles, dice, ¿no? Pero como que la estructura está montada para la opacidad de todo y de que esto flote y la transición signifique tapar. Así es. Un saludo a Clever, entiendo que todavía nos está escuchando. Yo creo que lo que señala Pancho Huerta es muy importante porque en la búsqueda de que la justicia prevalezca, de que la lucha contra la corrupción sea una realidad, también hay un sentimiento nacional que ocurre que le presionamos al presidente Moreno para que ponga en marcha aquello. Y en parte tiene el razón, no depende también de él, ¿no? Hay una voluntad, hay una actitud, que eso es ya importante. Yo coincido que han cambiado muchas cosas. Estamos hablando de temas que demuestran cambios. Y viniendo del sector de donde viene el propio presidente. Claro. Pero yo voy a decir 3 o 4 ideas. En la Asamblea Nacional no nos pueden seguir entonteciendo con el hecho de que 1 o 2 legisladoras han cometido actos de corruptela. Entre paréntesis, ya debieron haberle sancionado y con agilidad y no con procesos que se vuelven una especie de un mecanismo dilatorio al proceso y a la realidad nacional. Ya debieron sancionarlos. El país está agotado de ese tipo de procesos en que además los delincuentes se defienden con una facilidad y tienen todo el aparato para defenderse, me refiero en términos generales. Pero en el caso de la Asamblea, debieron haber actuado, deben sentar precedentes, deben lavar su imagen, porque allí alguien que coima, que llega a los extremos que han llegado con los diezmos, ya tenía que estar afuera y no estar todavía en el proceso. Una Asamblea Nacional que debió poner en marcha de manera inmediata la formulación de leyes para, primero, sancionar de manera adecuada y segundo, para la búsqueda de los recursos. Una Asamblea Nacional que debe estar a tono con la realidad del país. No puede ser que llamen a juicio político a un exministro que estuvo hace 2 años y que perdamos el tiempo en este tipo de circunstancias. Frente a ello, ahí hay una composición de la Asamblea Nacional en donde Alianza País tiene una enorme participación y que nos demuestren que quieren fiscalizar. Eso es cierto. Un ejecutivo que de a poco comenzó haciéndolo, me parece ya, vaya zafándose de los cuadros correístas. Yo no entendía qué hacía, por ejemplo, la ministra Alvarado, allí instalada nada menos que en el Ministerio de Justicia. Claro, cuando ella, por ejemplo, había perseguido a Polibio Córdoba, me estoy acordando, y no pasó nada cuando Polibio Córdoba fue encontrado como inocente, no pasó nada, no fue capaz de ofrecerle una disculpa. Es decir, este tipo de cosas son las que nos preocupan. Creo que hay muchas figuras, estos también de segundo y tercer nivel, los topos que ahora se los llama, que parece que siguen pululando y no se trata de cacería de brujas, pero sí se trata de no solamente hablar en términos generales, sino que hay gente que hasta la víspera se rasgaba y luchaba desenfrenadamente por las expectativas de las listas 35 y de su gran líder que hoy vive en el Ático, en Bélgica, pero que a la vuelta de la esquina todos pasaron a ser leninistas, leninistas de Lenin Moreno, no del otro leninismo. Los otros eran estalinistas. Y por lo menos algo serios. En todo caso, estos cambios de camiseta, estas circunstancias, ¿qué nos van demostrando? Que hay una especie de oportunismo, de la oportunidad política que fundó Correa, porque Correa creó una escuela en donde le hicieron creer a la gente
que a un montón de papeles de la meritocracia era importante el cargo, no le hicieron comprender que hay que responder a los intereses del país, a los intereses de la decencia social, no le hicieron comprender aquello. Y que para algunos sectores esto de estar, yo recuerdo con el proceso, era estar con todo y con nada. Era una especie de estar una forma, y cobrar el sueldo. sí, era una forma de diluir la conducta individual en medio de un discurso amorfo, pero sobre todo de impedir que la gente piense, que la gente tenga posturas ideológicas y doctrinarias. No hay debate en ese sentido. Es decir, es una sociedad que se ha ido, que ha ido llegando a situaciones muy complejas. Corresponde, por lo tanto, al gobierno, a todas las estructuras del gobierno, reinstitucionalizar el país con agilidad y con demostraciones efectivas de persecución a la corrupción. Yo le decía, la Comisión Anticorrupción, estaba chequeando el dato, entregó la documentación en el SRI y el fraude tributario bordean los 4 millones de dólares, no los 5.000 o 6.000 dólares por los cuales dice que le persiguen Fernando Alvarado. Si solo eso le dieran atención, las circunstancias serían distintas. Y no sería para el señor Fernando Alvarado, sino para todo el grupo familiar que actuó en esta dinámica. Creo que, por lo tanto, hay que hacer cosas y esperemos que el llamado del presidente y esperemos que acciones como las que estamos haciendo esta mañana, porque la opinión pública es fundamental, incidan para que los jueces, incidan para que la administración de justicia y para que la opinión que deben también tener las autoridades del país actúen con la celeridad que pide el país y allí se dé el otro paso de celeridad. Cierto es que la recuperación del dinero es muy difícil, pero que alguien nos cuente qué se está haciendo por aquello. Para eso. Yo me imagino que esto debe ser un tema de absoluta reserva, debe ser un tema que se maneja con cuidado, pero que nos digan en algún momento, señores, no se preocupen, estamos tras la pista. Sí, si no, los bancos extranjeros están diciendo aquí hay cuentas bloqueadas. Así es, porque hay algunas informaciones que nos han permitido, en el caso de la Comisión Anticorrupción, tener datos exactos en dónde debería comenzarse a buscar, pero eso no nos corresponde porque somos una entidad de hecho y nosotros no podemos actuar de esa manera. Pero sabemos de algunos lugares en donde podrían estar los recursos, ¿no? Y donde se debería comenzar a actuar. Esperemos que lo estén haciendo. Pero me preocupa además, fin de año, arranque de una campaña electoral que concluye en marzo. Y entonces como que la opacidad pueden ser 4 meses en que el jolgorio y la farándula política electoral utilice este instrumento de la lucha contra la corrupción como parte de la promoción individual. Y deberíamos hacer un compromiso, pedirles a los políticos que propongan cosas y no pongan más cortinas de humo en el tema de la corrupción. Y esto puede agotar la paciencia de la ciudadanía o llevarnos a una situación que es más grave, una especie de abulia política de la ciudadanía que termina diciendo: han hablado de la corrupción y no se ha conseguido nada. Han luchado contra la corrupción y no se consigue nada. Y por último, todos los políticos hablan de la corrupción cuando van a ser designados alcaldes y prefectos. Y allí yo me pregunto, yo recuerdo que algún candidato en el último proceso electoral dijo, cuando le visitamos como Comisión Anticorrupción, visitamos a varios candidatos, les dijimos, hay que hablar sobre el tema de la corrupción. Y nos dijeron, es que ese tema no da votos, pues. Ese es un tema que la población todavía no entiende. Claro. Ese es un tema que habría que dejar en stand-by, porque hoy vemos que la cosa es al revés. Todos hablan de lo mismo y hay unos cuantos corruptos que van a las reelecciones en algunas dignidades que están hablando del tema. Entonces se puede prostituir la acción, la lucha y la tarea que hemos emprendido un montón de ciudadanos sobre la base de transparentar la realidad del país y sobre todo sobre la base de convicciones individuales y colectivas que nos mueven. Doctor Araujo, bueno, planteado así el tema, uno diría, ¿qué pasos deberíamos como sociedad, pero también los profesionales, qué pasos deberíamos exigir que se vayan cumpliendo? Porque si no, esto va a ser una cosa tan larga y cada semana, como ustedes lo han dicho, hay un hecho, hay algo que genera más oscuridad en el tema. Y hay algunos, otro día yo recordaba, un amigo me decía, ya basta de Correa, de las cosas de corrupción. Y ese olvido puede dejar en la impunidad a todos estos. Sí, adicionalmente tenemos, como se oye tanto, cada vez más casos que se le escapa el uno con grilletes con sobreprecio. O sea, le digo, en cada punto, en cada arista usted encuentra anomalías.
El peligro es que se vaya normalizando en el inconsciente colectivo la corrupción y que se piense que el acceder a un cargo público debe suponer esa visión patrimonialista del poder. Y eso es lo que tenemos que erradicar. ¿Qué hacer? Mire, estamos a puertas de nombramientos de nuevas autoridades, que se entiende son las autoridades definitivas. Y yo creo que la ciudadanía tiene que estar alerta, porque sí sería muy triste y lamentable que de haber tenido un poder que lo copaba todo, ahora esos cargos se repartan en otro poder. Y que no necesariamente la gente más capaz y con vocación de servicio sea la que nos conduzca a los siguientes años. Y esas ternas nos dieron hasta pena ver las ternas, ¿no? De ahí que compréndame que las cosas tal vez han cambiado de forma, pero en la esencia, por ejemplo, uno que es docente universitario, ¿con qué cara motiva usted a los estudiantes si legítimamente ellos querrían estudiar, crecer y luego acceder con experiencia, con conocimiento a un alto cargo? Pero si ya todo depende de quién le pone en la terna de los poderes del Estado, están dejando al lado gente realmente valiosa. Y la gente que podría dar mucho por el país, simple y llanamente prefiere ver el proceso de fuera y no entrar a tratar de ayudar al país. Eso también no es. Y eso es grave, pero por supuesto, porque prácticamente le deja solo en la lista del entorno de poder, de la lista que recoge el hermano del uno, del otro, que si quieres, que ponte, que ya todo está hablado, lo cual duele. Me parece que hasta falta de decoro tienen, porque al fin de cuentas son las que conducirán el país, especialmente en el ámbito de la justicia, que sigamos en el mismo esquema. Insisto, yo creo que debemos mantenernos alerta y quizás con una voz que se escuche de eco, se sepa el poder monitoreado, se sepa que la ciudadanía no va a aplaudir todo lo que hagan. Vamos a estar alerta para, al fin de cuentas, saber que quienes van a asumir altos roles tendrán el conocimiento, la vocación de servicio y sí, que no pongan mucho pretexto. La sociedad ecuatoriana a veces vive de pretextos, que no pude, o sea, no hay un ¿Usted cree que las leyes serio. son suficientes las que tenemos? Las que tenemos tienen buenas herramientas. El hecho de que le quieran decir que el problema es de leyes y que una vez que aprobemos esta ley el problema se va a acabar, no es así. Porque la situación de la corrupción, el punto ideal es prevenirla. Que tenemos que sancionarla cuando se dio, sin lugar a dudas. Pero qué mejor que el Estado adopte políticas preventivas. Y una de ellas es que los mejores ciudadanos sean los que accedan a la conducción del Estado. Sea en la Asamblea, sea a través del Ejecutivo y sus carteras de Estado, en la función judicial, en la función de transparencia, en la función electoral, pero que confluya con gente que realmente quiere trabajar para el país, no servirse del ingreso al Estado para luego caer en estos oportunismos que hemos hablado y algo grave, que también lo enraizó la última década. Que los funcionarios no quieren rendir cuentas, se sienten ofendidos. Si es que se les pide rendir cuentas, se victimizan. Y usted ve eso tanto en el ámbito administrativo, en el ámbito parlamentario y en lo penal. Quienes tienen la calidad jurídica de procesados o de sentenciados son los que se llenan la boca con su nueva frase: es persecución política. Usted ve todo este manejo o cortina de humo para tienen tapar tres otra frases. cosa, sí. Es persecución política, no hay pruebas y no se respetó el debido proceso. Si usted ve en todas las instancias, repiten exactamente lo mismo. Y le puedo afirmar que ni siquiera saben la dimensión de lo que es un debido proceso y adicionalmente desconocen que es un delito. Además, porque ahí viene el problema. Además, ¿quién roba y deja pruebas? Pues no. Claro. Eso también ya es una tomadura del pelo, perdón, Paulina, pero también indigna eso. Claro. Es decir, la gente, que me prueben, que me demuestren. No. Por allí hay un prefecto del país que dice que ha sido destituido por Contraloría. Me declaro en rebeldía, no voy a aceptar la destitución y que me prueben. Claro, es que usted ve, no, es que ni siquiera tienen la cara de negar la conducta ilícita, sino que tienen tal certeza de que lo hicieron tan bien, entre comillas, porque para mí son bastante torpes y hasta para delinquir hay que tener un dedo de frente. No hay pruebas, y la asegura, y ese es como buscan confrontar. No dicen no pasó, no hay pruebas. Y son los más bravos. Usted le pone a un funcionario público a criticarle, se ofenden. ¿Por qué me critican? Qué malos que son.
Señores, si son funcionarios públicos, Para se eso está. somete al escrutinio público. Si no le gusta, quédese en su casa, para que no le critiquen. Claro. ¿De qué le digo? O sea, de los ciudadanos, por supuesto que también depende. Y quitando el tema ya del poder público, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros, en la esfera en donde nos desempeñemos, sabemos bien que hay que trabajar honestamente, de forma correcta, en el ámbito de los abogados en libre ejercicio. También somos parte de la Claro. justicia. No son solo jueces y fiscales, sino también honrar la profesión para que no haya estas distorsiones. Lo que usted nos decía de Francisco Huerta, que nos puso el comentario de él, de que en la costa todo tiene precio. Pues hay que tener un poquito de cuidado con esas Claro. generalizaciones. Habemos abogados aquí en Quito que ningún juez ni fiscal se ha atrevido a pedirnos dinero, porque saben que litigamos con la ley en la mano y que si eso llegara a ocurrir, denunciaríamos de manera inmediata. Y ahí también viene el compromiso de ciudadanos que no tenemos poder público, pero que también ponemos un granito de arena para trabajar por el país de una manera decorosa, honrosa, pensando en el bien común, no en el egoísmo. Y cuidado también con las campañas políticas Claro. que se viene, que va a ser usar más. ciertas banderas de lucha y poco a poco la apatía, el sentir que ya no, que por más que le cambien el nombre del fiscal, de los jueces, No va a quizás la pasar nada. institucionalidad no ha sido lo suficientemente atendida como para que cambie. Y tenemos que exigir eso y trabajar desde nuestra esfera para que eso se dé. Clever, con usted terminamos. ¿Cuál su perspectiva en la lucha contra la corrupción? Estimado Francisco, 3 puntualizaciones completamente importantes. Yo creo que la primera cosa es muy cierto de que la corrupción es un mal endémico de las sociedades en el mundo, no solamente de la ecuatoriana, y aquí en el país donde usted topa, donde usted ve, va a encontrar corrupción. No hay una sola área, no hay una sola obra, una sola cosa hecha en el país en la última década que no se haya hecho con o violando la ley o cometiendo algún hecho de corrupción o con algún sobreprecio. Eso es completamente cierto, eso lo hemos demostrado, hemos investigado, hemos presentado muchísimas denuncias, en la práctica lo hemos hecho y hemos presentado las denuncias ante los organismos de control correspondientes. Esa es la primera parte, que si quieren buscar que dónde está la ruta del dinero, en el año 2011, voy a contarles simplemente como ejemplo. En el año 2011 yo presenté alrededor de 700 transacciones bancarias de la venta del crudo a nivel internacional. Con 700 transacciones bancarias. De 700 transacciones bancarias que se triangulaban entre Estados Unidos, Panamá y Guayaquil, con nombres y apellidos, nombres de empresas, Enrique Cadena Marín, en fin, o sea, los datos, la información tiene la Fiscalía y también la misma información la presenté a la Contraloría General del Estado y al expresidente de la República del Ecuador, a Rafael Correa Delgado, que estoy completamente seguro fue parte de este negocio, al igual que el ex vicepresidente de la República que está en la Tacunga. Es la primera apreciación. Segunda cosa, es imposible que el gobierno actual, aunque tenga buena voluntad de combatir la corrupción, y el mero hecho de que haya sido 6 años vicepresidente de la República del gobierno anterior, y sobre todo, el que ahora se encuentra es parte de la corrupción, es imposible que se pueda combatir en la práctica y al 100% esa corrupción. Personajes completamente oscuros que fueron parte de la corrupción jamás van a autofiscalizarse o autoinvestigarse ellos mismos. Así que han llamado al presidente de la República, si realmente está pensando en combatir la corrupción y entregarle al país esa cirugía mayor de la que tanto nos habló, es fundamental que primero limpie el gobierno, su gobierno, y una vez con personas probas, o algo mismo independientes o que no estén manchadas con corrupción, comenzar a combatir la corrupción en la práctica y exigiéndole aquello a la Fiscalía, a los organismos de control y a la justicia ecuatoriana. Y una última apreciación, estimado Francisco y pueblo ecuatoriano, yo creo que el tema de la corrupción no pasa por el sistema nuestro aquí en el país. El tema de la corrupción se encuentra en lo más íntimo de los seres humanos. Es por eso que yo digo de manera clara y contundente, no se va a acabar la corrupción tan solo con leyes y organismos de control independientes. Eso va a contribuir a tratar de paliar un poco la corrupción que tenemos hoy en el país. Yo creo que para poder terminar con la corrupción de manera definitiva tenemos que pensar en una solución, valga la redundancia, definitiva, y tiene que pasar por la educación dentro del Estado ecuatoriano. En eso estamos fallando como país. Debemos empezar con un nuevo sistema educativo donde empecemos
a formar personas, a formar seres humanos con valores, con principios, y que luego de unos 20 años de este proceso podamos empezar a tener gente completamente proba y válida para que administre el país y las diferentes instancias dentro del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Clever. Un saludo desde aquí de Quito. Queremos agradecer a la doctora Paulina Araujo, al doctor Germán Rodas y al exasambleísta Clever Jiménez, con quien hemos compartido esto de la corrupción. Gracias por acompañarnos a ustedes. Están ya en nuestros estudios el economista Jaime Carrera y el doctor Rodrigo Espinosa, con quienes trataremos, en cambio, el tema de la proforma presupuestaria, sus perspectivas y si es que hay un cambio también en esa área. Ya volvemos enseguida. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia